Listo, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy y vamos a continuar con el proyecto del Diplomado en Prevención de Lavado de Activos que hemos venido teniendo todos estos días y que vamos a tener también la próxima semana en base a prevención de lavado de activos y como les decíamos, en base también a las estrategias del plan de seguridad, ¿no? Dentro de esto, recuerdan que el día de ayer vimos las recomendaciones de Gafi. Y dentro de eso, y nosotros vamos a ver la recomendación o cómo estamos cumpliendo en el Ecuador con la recomendación 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es así que nos dicen que los países deben asegurar que las autoridades que hacen las políticas, la unidad de inteligencia financiera, que es unidad de análisis financiero y económico, las autoridades de orden público, los supervisores y otras autoridades competentes relevantes tanto a nivel de formulación de políticas como operativo, cuenten con mecanismos eficaces establecidos que les permita cooperar y cuando corresponda entablar entre sí una coordinación e intercambio de información a nivel interno en el desarrollo e implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esto debe incluir cooperación y coordinación entre las autoridades relevantes para garantizar la compatibilidad de los requisitos de prevención de lavado de activos con las normas de protección de datos y privacidad y otras disposiciones similares, ¿no? Entonces, aquí ya viene un poquito los temas de seguridad de la información que también vamos a ir revisando, el tema de la protección de datos y todas estas estructuras que día a día nos han venido estableciendo. Y con ello, nosotros entramos en los parámetros directamente de la normativa legal que tenemos dentro del Ecuador, dentro de nuestro país, nuestra estructura legal, nuestra norma legal en prevención de lavado de activos, resoluciones y demás. Y es así que nosotros tenemos la Ley Orgánica de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, donde en el artículo 1 nos dice, esta ley tiene por finalidad prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y financiamiento de delitos en sus diferentes modalidades. Para el efecto, son objetivos de esta ley los siguientes: detectar la propiedad, posesión, utilización, oferta, venta, corretaje, comercio interno o externo, transferencia gratuita u onerosa, conversión y tráfico de activos que fueran resultado o producto de los delitos de los que trata la presente ley o constituyen instrumentos de ellos para la aplicación de las sanciones correspondientes. Detectar la asociación para ejecutar cualesquiera de las actividades mencionadas en el literal anterior o su tentativa. La organización de sociedades o empresas que sean utilizadas para este propósito y la la gestión, financiamiento o asistencia técnica encaminados a hacerlas posibles para la aplicación de las sanciones correspondientes y realizar las acciones y gestiones necesarias para recuperar los activos que sean productos de los delitos mencionados en esta ley que fueren cometidos en el territorio ecuatoriano y que se encuentren en el exterior. Entonces, nuestra ley tiene finalidad y tiene objetivos para el trato de el delito de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo. Asimismo, nuestras leyes surten o pasan por reformas, ¿no? Y la última reforma que tuvimos fue la del 31 de marzo de 2023, en la cual nos incluían directamente en el artículo 5 nuevas o nuevos sujetos obligados a reportar, como eran los asambleístas, los equipos de fútbol y los artistas, abogados y contadores. Entonces, esa fue el único cambio que hemos tenido a la ley y con ello nosotros pasamos al reglamento. Como ustedes saben, toda ley en el Ecuador tiene un reglamento y este reglamento como tal viene a evitar cualquier tipo de interpretación a la ley, espacios vacíos de la ley, vacíos de la norma. Entonces, al igual que toda la ley,
nosotros tenemos un reglamento y en este caso también tenemos el reglamento a la ley de lavado de activos y financiamiento de delitos. Y en el artículo primero me dice que el objeto del reglamento a la ley es regular la aplicación de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y financiamiento de delitos con la finalidad de establecer los procedimientos generales para la consecución de los objetivos de la ley y normar la relación de los sujetos obligados y personas jurídicas públicas y privadas con la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAF. Entonces, en este campo, nosotros tenemos que ser muy conscientes del cargo que nosotros mantenemos, de la responsabilidad que nosotros tenemos en el campo de prevención de lavado de activos y la responsabilidad que tenemos directamente dentro de la estructura eh, organizacional, ¿no? Cómo está establecido, qué es lo que yo debo hacer y cuáles son las sanciones que yo tengo. Es por ello que nosotros deberíamos tener la ley y el reglamento, es más, impreso en nuestras instituciones, en mi escritorio y conocérmela completamente, porque cualquier incumplimiento de un artículo, de una estrategia, de algún párrafo, podría conllevar a sanciones que, como saben, puede ser incluida la cárcel o la privación de libertad, como está establecido en el Código Integral Penal. Pero eso vamos a ver en una clase más adelante que vamos a tratar sobre sanciones. Preguntas, por favor, sobre ley y reglamento. Listo. Cuando nosotros tomamos en consideración la ley y el reglamento, en este caso también nuestro reglamento tuvo una reforma y directamente fue el cambio de los PEPs, ¿no? Algo que me preguntaban el día de ayer, como, ¿qué sucede cuando yo sé que un socio es PEPs, pero la UAFE o la SEP no me ha notificado que es PEPs? Aquí es donde yo tengo que tener el conocimiento de mi reglamento a la ley, la reforma a mi reglamento a la ley y donde este documento me responde esa pregunta. Donde este documento a mí me dice directamente que no es responsabilidad de la CEPS o de la UAF entregarnos una base de PEPs, sino que más bien es responsabilidad nuestra como sujeto obligado o como oficial de cumplimiento, donde me dice a mí cuáles son los parámetros para hacer un PEP, justamente lo que me preguntaban ayer, ¿no? El vocal de la junta parroquial es PEB, el asesor es PEB, el hermano es PEB. Aquí nosotros tenemos una norma completa donde nos habla sobre los cargos que manejan los PEPs, sobre los rangos salariales y sobre las estructuras. Y adicionalmente tenemos una norma complementaria de la UAFE que nos da el tratamiento de PEPs. Si bien esto lo vamos a ver más adelante dentro de las listas de control, es muy importante y el día de mañana no vamos a tener clases porque necesito que por favor se descarguen estos documentos, aunque igual les voy a pasar por el correo electrónico, pero necesito que se den una lectura. Tienen viernes, sábado y domingo, porque estos documentos son base para nuestro trabajo, ¿no? Son el alma de lo que nosotros estamos haciendo y son la estructura para el conocimiento técnico que yo debo tener para desempeñar mi cargo como oficial de cumplimiento. Dentro del reglamento, en el artículo 9 me habla de la difusión y me dice sobre la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, y a su vez me dice que es el organismo rector en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, como les había indicado anteriormente, ¿no? Asimismo, me dice que en ejercicio de sus facultades diseñará y aprobará las políticas, normas y planes de prevención
y posteriormente que la UAFE difundirá la política de prevención contra el lavado de activos y financiamiento de delitos y distribuirá los informativos a las instituciones de los sectores públicos y privados que estimare conveniente. Desde este punto, o este artículo no se está cumpliendo 100%. ¿Por qué? Porque la Junta sí emite la política, pero quien difunde estas políticas son nuestros entes de control. Y ahí es donde nosotros también revisamos en otra clase, donde les decía que directamente los otros entes de control pueden establecer, crear o generar sus direcciones en prevención de lavado de activos que deben trabajar en concordancia con la Junta de Política y Regulación Monetaria y la UAFI para tener un mismo discurso. Entonces, de esta manera es como tenemos a la Junta de Política y Regulación Financiera y entendemos o sabemos que la Junta de Política y Regulación Financiera es el máximo órgano de gobierno del Banco Central del Ecuador. Se encuentra encargado de formular la política en el ámbito monetario y observar su aplicación por parte del Banco Central del Ecuador para preservar la integridad y sostenibilidad del sistema monetario de dolarización y del sistema financiero ecuatoriano. Es por ello que nosotros, como tal, perdón, denme un segundito, hoy sí mi internet está un poquito raro, ya les vuelvo a compartir, ¿no? Entonces, volviendo acá, les decía, ¿no? Que hoy por hoy, a gran parte de nosotros como oficiales de cumplimiento ya nos solicitaron que saquemos el usuario dentro de la plataforma de Banco Central. Directamente nosotros tenemos ya estructuras o reportes de billetes de alta denominación ya en todos los segmentos. Directamente nos han emitido resoluciones para la prevención del lavado de activos. Tenemos por parte del Banco Central el sistema de consultas de lo que son homónimos sentenciados PEPs y adicionalmente son ellos quienes nos están dando el seguimiento en el caso de billetes de alta denominación. ¿Y por qué el billete de alta denominación, no? Porque como les he dicho anteriormente, el Ecuador dentro de sus proyectos y procesos de dolarización, compramos el papel moneda o lo alquilamos, por así decirlo. eh, decir, nosotros pagamos para el dinero que transita dentro del Ecuador, pagamos un valor y dentro de este valor que nosotros pagamos, nosotros traemos únicamente billetes de 20, de 10 y de $5. Monedas. Sin embargo, billetes de 100 y $50 no son adquiridos, no son traídos por el país, por el Banco Central, y los billetes que transitan de estas denominaciones dentro del país entran mediante otras fuentes, es decir, por viajes, por el tema de transferencias, por el tema de manejo. Bueno, en el tema de aquellos que no reporten, tienen que manejar directamente o esperar a que el Banco Central les notifique. Están ya en un cronograma y hay algunas cooperativas del segmento 5 que están reportando, pero recuerden que hay una dirección de prevención de lavado de activos, la cual directamente no se abastece 100%, por lo cual ellos tienen un cronograma y comenzaron con segmento 1, pasaron al segmento 2, luego integraron al 3 y este año integraron 4 y 5. Entonces, si ustedes todavía no están reportando, no han tenido la notificación, no se preocupen, en el momento en que ya ustedes tengan la obligatoriedad, van a tener la comunicación directamente del Banco Central, van a tener una capacitación y con eso van a comenzar a reportar. Entonces, yo no les podría decir quién sí, quién no, pero sí ya tenemos varias cooperativas del segmento 4 o 5 que ya están enviando estructuras porque ya entraron dentro del cronograma que tiene el Banco Central.
Continuando con esto, como yo les decía, ¿no? Resulta que los billetes de $100 y de $50 no entran por medio de la compra o de los convenios que tenemos con Estados Unidos, y es por eso que el Banco Central solicita que nosotros llevemos un registro, que enviemos las estructuras y notifiquemos los billetes de estas denominaciones. ¿Por qué? Porque en ocasiones nosotros tenemos ecuatorianos que vienen de visita, vienen al país y no reportan los billetes que ingresan. También existe lavado de activos dentro de el país que está manejado con billetes de alta denominación. ¿Por qué? Porque es más fácil directamente tener la conexión o es más fácil yo manejar o llevar unos 1.000 billetes de $100 que manejar unos 100.000 billetes de $20, ¿no? Entonces, es por ello que vienen estas estructuras, estos seguimientos, y también ya hemos tenido observaciones y tenemos cooperativas bajo la lupa porque no han manejado un registro, un seguimiento de billetes de alta denominación, no han establecido un reporte ROS y no le han dado la importancia necesaria a este tipo de billetes. Entonces, no se han manejado las políticas, estructuras como deberían manejarse y es algo que debemos ya ir complementando para evitar cualquier tipo de riesgos. Luego, pasando yo de la Junta de Política y Regulación Monetaria del Banco Central, como tal, está la UAFE, ¿no? Dentro de la prevención del lavado de activos, dentro de las normas y políticas, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Y dentro de esta estructura, la UAFE o la Unidad de Análisis Financiero Económico es la entidad técnica responsable de la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del delito de lavado de activos. Entonces, la UAF es una entidad técnica que recopila información y es por eso que nosotros enviamos nuestros reportes RESU, ROS directamente a la UAF por el sistema SISLAB y ellos compilan toda la información que receptan de todos los sujetos obligados, no solamente de nosotros, y luego sus sistemas les permitan hacer cruces de datos, buscar información y llegar a estructuras para identificar señales de alerta. Es por ello que nosotros tenemos que contar o reportar dentro de los tiempos establecidos, puesto que los datos se cruzan. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, Banco Pichincha hace una transferencia de $10.000 a mi cooperativa. Entonces, Banco Pichincha reporta ese movimiento a la UAF. Mi cooperativa no hace reporte a la UAF por esa transacción. Al cruzar datos, eso se queda en el aire y puedo comenzar con las sanciones. Por eso es que yo tengo el envío de reportes. Después del envío de reportes, yo puedo solicitar para la corrección de datos y si no, todo eso yo puedo tener mis sanciones, ¿no? Buenas noches. Para enviar esa información de billetes del Banco Central de algún usuario o cómo se puede enviar. A ver, el tema de billetes de alta denominación, sí, el Banco Central da a un usuario una contraseña, tienen una plataforma, directamente ellos ya se comunicaron con cada segmento. Si no se han comunicado con nosotros es porque todavía no hemos entrado en el cronograma o puede ser que directamente nos saltamos, ¿no? Dentro de esto nosotros tenemos en el Banco Central la persona encargada justamente de esta estructura, es la señorita Stephanie Esteves, si no me equivoco, déjenme ver, Esteves, y les voy a compartir el correo para que ustedes le puedan, eh, Sofía Esteves es directamente, déjenme ver si tengo el correo escrito, ¿no? Porque lo tengo como, les voy a escribir en el chat para que lo tengan, para que incluso puedan consultarle a ella directamente
y tengan la información de primera mano. Ya, entonces a ella le pueden escribir, decirle, soy el oficial de cumplimiento del segmento 3, mi cooperativa no tiene un usuario, todavía no he comenzado a trabajar en esta rama, me puede explicar. Entonces posiblemente ella me podrá decirme a mí, sabe que si yo le mandé un correo en tal fecha, usted no ha cumplido o algo por el estilo. Vuelvo y repito, vuelvo y repito, ¿no? Cada uno es un caso totalmente distinto. Y para tener la información de primera mano deben comunicarse con el ente de control directo, ¿no? Entonces, como me dice aquí, ¿no? Dice, tengo el usuario de A para reportes billetes de alta denominación, pero el sistema estaba mal. Me supo decir que nos iba a informar cuando este esté habilitado. Tal vez sabe desde cuándo podemos subir el reporte. Pues directamente cuando ella nos mande un correo y nos diga, ya está habilitado, ahí comenzamos con eso. ¿Ya? Generalmente esa estructura la hace el oficial de cumplimiento, sí. Ya, este sí es uno de el oficial de cumplimiento, porque cuando viene un socio y a mí me entrega más de una X cantidad de acuerdo a mis políticas de billetes de alta denominación, yo debo hacer una debida diligencia ampliada. Esa debida diligencia ampliada tiene que llevar un registro y posiblemente también un ROS. Entonces, ahí es donde se maneja. Si realicé el reporte rezo atrasado y estuve enferma, ¿cómo puedo realizar el soporte para que no me multe? Imposible, ¿ya? Realmente, una multa de la UAFE es imposible cubrirse. Yo llevo ya trabajando en esto como 10 años y solo logramos retirar una multa o evitar una multa. Y fue un caso sumamente complejo en la etapa de COVID, ¿no? ¿Cómo se logró retirar esta multa? Ya. Era una cooperativa de segmento 5 donde el gerente era el oficial de cumplimiento y al gerente le dio COVID y estuvo internado 45 días, ¿ya? Entonces, cuando nosotros presentamos el caso, fue el oficial de cumplimiento estuvo enfermo. La respuesta, y si estuvo enfermo, ¿por qué no lo hizo el gerente de acuerdo a lo que nos dice la ley? El gerente es el oficial de cumplimiento al ser un segmento simplificado y por ende no pudo presentar. Entonces, con el documento, el certificado, las revisiones y el seguimiento, no le pusieron la multa, pero fue el único caso que se ha podido hacer. Cuando yo me atraso en un reporte por un minuto, por una horita, por un día, por medio día, yo ya tengo automáticamente mi multa. Entonces, no hay manera de certificado médico. ¿Por qué? Porque el certificado médico ustedes les van a decir, tengo oficial de cumplimiento. ¿Qué sucede con el suplente? Ya, no, no tengo suplente o bueno, también los dos estaban enfermos. ¿Qué pasó con el gerente? ¿Ya? Y después del gerente llega hasta el de vigilancia. Entonces, créanme que es imposible una multa de esas. O sea, yo realmente no puedo. La debida diligencia que debe contener billetes de alta denominación. ¿Cuál es mi proceso de debida diligencia? Ya. Yo no les puedo decir, ¿no? La debida diligencia tiene esto, esto y aquello, porque cada uno de ustedes debe, por normativa, tener procesos internos y el proceso interno me tiene que decir a mí qué corresponde a una debida diligencia ampliada, qué corresponde a una debida diligencia simplificada. Mi proceso interno es el que a mí me va a decir, en la debida diligencia yo voy a hacer una visita, en mi debida diligencia yo voy a hacer una revisión en tales listas. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo les digo a ustedes, la debida diligencia tiene que tener una visita al socio, quizás ustedes comienzan a hacer visitas a todo el mundo y luego en algún momento van a llegar y me van a decir, Javier, es que no se ha tenido que hacer visita. La norma dice, la debida diligencia empleada puede incluir visita, ¿no? Entonces, por eso es muy importante sus procesos internos
y en su proceso interno plasmar lo que yo tengo que hacer dentro de una debida diligencia. Lo que sí les puedo decir que el manejo de billetes de alta denominación se le puede considerar como una debida diligencia ampliada porque está conectada directamente con el lavado de activos y es una señal de alerta de lavado de activos. Entonces, hasta ahí puedo llegar yo con recomendación cuando yo no tengo su proceso o yo no he levantado su proceso. ¿Listo? Entonces, continuando acá, tenemos, como les decía, las direcciones de prevención de lavado de activos, ¿no? Y tenemos superintendencia de bancos y dentro de superintendencia de bancos tenemos la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos que está aplicada para las entidades para los bancos, ¿no? Para el sistema financiero nacional. Y tienen las resoluciones, tienen su modelo de manual, tienen sus requisitos para calificación al oficial de cumplimiento, se le califica al oficial de cumplimiento mediante la superintendencia y tiene los mismos parámetros o parámetros similares con las debidas necesidades y las debidas seguridades que requiere el sector o el segmento. Asimismo, tenemos la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en la cual me establece procesos de capacitación, procesos de calificación, una guía de manual, una guía de metodología. Ahora justamente nos dieron una guía de cómo es de matriz de riesgos y dentro de esta guía nosotros nos decía que podemos utilizar como esta matriz. Sin embargo, ya tengo 4 manuales de lavado de activos que fueron regresados porque no está incluida la matriz, porque en lugar de puede, debían haber puesto debe utilizar esta matriz. Y por eso también que nuestro sistema como tal, el que tenemos en prevención de lavado de activos, ya tiene incorporada esta matriz de eventos con la cual ustedes cubren 100% y con la actualización del documento metodológico ya solo descargan, que se está descargando ya incluso en Word, copian y pegan en su manual y con eso ya tienen el capítulo de administración de riesgos o documento metodológico y de matrices de riesgos. Entonces ya está completito esa parte. ¿Ya? Ahora, en superintendencia, como saben, a partir de este año, ya el plan de trabajo del oficial de cumplimiento va a ser subido por sistema. Algo muy similar a lo que se maneja con el auditor, ¿no? Entonces, ¿qué hace el auditor? Genera su plan de trabajo, luego va subiendo los entregables dentro de las fechas que se estableció y cuando no suben la fecha ya le comienzan a llamar y luego ya le comienzan a hacer un proceso sancionador. Y el proceso sancionador ya viene con una multa para el encargado responsable y que puede ser hasta del 0,07 de los activos de la cooperativa. Es decir, la multa más baja de ellos vamos a tener en un promedio de $700. Y esa multa sí va a ir directamente al oficial de cumplimiento. Entonces, para que tengan en consideración, incluso en el desarrollo del plan de trabajo, que si vamos a hacerlo aquí, la próxima semana, si mal no me equivoco, va a ser jueves o viernes. Pero ya tenemos otra estructura, ¿no? Ya tenemos que irnos olvidando del yo subo mi plan de trabajo como un plano de cumplimiento y después no lo cumplo y mando el mismo el próximo año y mando el mismo el próximo año y así sucesivamente. Y luego también está conectado ya con los parámetros el, del informe anual donde nosotros tenemos que tener ya o ya identificar cuáles son, por ejemplo, en clientes, ¿no? Si yo tengo 10,000 clientes, de mis 10,000 clientes, ¿cuántos son de riesgo alto, cuántos son de riesgo medio, cuántos son de riesgo bajo? En mis proveedores y demás contrapartes. ¿Y eso con qué se realiza? Con matriz de riesgos. Entonces, lo que nosotros pedíamos que el cargo del oficial de cumplimiento se profesionalice, que sea ya un poquito más respetado
para aquellos que entramos a trabajar con, a veces hasta con la mentira de que solo hago reportes y ya luego nos tocó aprender en el camino, pero esto también ha conllevado a más trabajo, a más responsabilidad y más control. ¿Ya? Entonces, esos controles son los que se vienen a partir de este año y donde nosotros tenemos que ser conscientes y si no cumplimos los perfiles para la calificación, por ejemplo, de ser el profesional con conocimientos técnicos, donde debemos ya adquirir esos conocimientos técnicos para evitarnos sanciones, evitarnos las sanciones de la CEPS, evitarnos las sanciones de la UAFE, considerando que en la UAFE la multa más baja es de unos $1,200 y de la CEPS va a ser alrededor de entre 500 y $700. Todo depende de los activos que tengamos. Y en un 90% esas multas nos las cargan a nosotros, ¿no? ¿Qué me dice? A ver, para solicitar las claves de la plataforma del plan de trabajo se necesita firmas electrónicas del gerente y oficial o puede ser firma del gerente. A ver, la clave le dan a quién, al oficial de cumplimiento. La responsabilidad es del oficial de cumplimiento, por eso la firma tiene que ser del oficial de cumplimiento. ¿Qué sucede? Que si yo, como tal, ¿no es cierto? No tengo firma electrónica y no puedo, no quiero, no tengo la posibilidad de sacarla, yo puedo hacer el documento, imprimirlo, firmarlo a mano, pero eso debe ser ingresado por ventanilla en las apps directamente. Entonces, ahí hay que considerar, no puede ir con la firma únicamente del gerente. Ojo con eso. Ingeniero, para calificarse como oficial de cumplimiento de la super de compañías debe calificarlo la empresa donde voy a ser oficial de cumplimiento o es como las EPS que dan la calificación por 5 años y puede trabajar donde quiera. No. Cada uno, como les decía, tiene su norma y la norma de superintendencia de compañías establece que yo ya debo tener un contrato como oficial de cumplimiento, yo tengo que tener título de tercer nivel obligatorio y en el caso de no tener título de tercer nivel, yo debo haber sido oficial de cumplimiento registrado en la UAFE por al menos por un año, por al menos un año, ¿ya? Este es el requisito. Entonces, cuando yo tengo ya mi trabajo, directamente me ingresan y me registran. La multa por reporte de resu fuera de plazos para la COP o para el oficial de cumplimiento. A ver, la resolución sale para la COP, pero en un 90% la multa va para el oficial de cumplimiento, porque recuerden que tenemos manuales de funciones y responsabilidades, tenemos un cargo de responsabilidad y dentro de esta responsabilidad que nosotros tenemos están establecidos nuestros cumplimientos. A diferencia de que fuese un problema interno de la cooperativa y la cooperativa haya asumido esa responsabilidad, haya asumido ese riesgo, que directamente se pusieron a hacer un cambio de sistema, se pusieron a hacer algo por el estilo, la cooperativa puede asumir esos valores. Sin embargo, esa multa en un 90% va a ir para el oficial de cumplimiento. El tema es que no viene un parámetro de si no nos reconocen, ¿no? Imagínense que yo estoy poniendo en juego mi seguridad. ¿Por qué? Porque yo me puedo ir preso, ¿no? Yo me puedo ir preso. Hay ley, hay reglamento, hay resoluciones, está en el Código Integral Penal. Entonces, no entra dentro de eso. Entonces, sí es muy importante que ustedes manejen esa estructura y la vayan a desarrollar. Nos van a enseñar a utilizar la plataforma de la SEP. Vamos a tener dos parámetros. Vamos a tener el taller que dentro de este diplomado, que es la elaboración del plan de trabajo, y luego vamos a tener un taller ya por separado que va a ser ya el uso de la plataforma y la carga del plan de trabajo en la plataforma y el seguimiento como tal de los requisitos o del plan de trabajo como tal. Entonces, en este no, porque se espera que hasta el próximo, si no me equivoco, es 28, ¿es martes o es jueves? Parece que es martes. Deme un segundo.
nosotros todos deberíamos tener 28, sí, hasta el próximo martes, deberíamos ya tener nuestro usuario porque viene la primera capacitación de las EPS. ¿Hasta qué fecha se sube el plan de trabajo? El plan de trabajo, de acuerdo a normativa, se sube hasta el 31 de diciembre de cada año, pero la normativa puede cambiar o nos pueden estructurar, todo depende de lo que nos diga las EPS. ¿Listo? Continuando, como les decía, cada ente de control tiene su normativa, cada normativa tiene sus requisitos. En el caso de SEPS me permite calificarme y darme una resolución para que yo con mi resolución busque trabajo. Super de compañías me obliga a tener trabajo antes de calificarse y Super de bancos incluso me pide que para yo ser oficial de cumplimiento tengo que ser un funcionario que ha sido parte del directorio del banco. Entonces tenemos todas esas estructuras para trabajo. ¿Cuándo sería el curso de plataforma? No les podría decir, pero más o menos yo estimo que sería entre el 1 de diciembre, déjenme ver, entre la semana el, del 11 al 15 de diciembre. ¿Por qué? Porque semana del 1 al 3 es cortita y semana del 6 al 10 hay varias vacaciones, ¿ya? Entonces, para evitar los cruces con sus vacaciones, trataría de ponerle dentro de la semana del 13 al 17 donde sí cumplimos con la normativa y sobre todo ya tendríamos una estructura únicamente para comenzar a subir los requisitos que tiene. ¿Listo? Continuando con esto, como les decía, tenemos resoluciones, ¿no? Y por ejemplo, el Super de Bancos me habla, la resolución 2022-386 me habla la norma para la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos. Y ahí me dice qué tengo que hacer por artículos, por seguimientos, cómo debo tener mi sistema de prevención de riesgos, cuáles son mis estructuras, cuál es mi estructura de trabajo, cuándo yo entrego mi plan de trabajo, por dónde envío mi plan de trabajo, cuáles van a ser mis mediciones, mis indicadores, mis seguimientos, de acuerdo al manejo o de acuerdo al seguimiento y estructuras como tal, ¿no? Entonces es muy importante por esa parte. Luego, yo tengo SEPS y tengo en las SEPS resolución 637, 655 y 049 que también me habla de la prevención de lavado de activos y me da todos los artículos y lo que debo hacer. Y estas resoluciones nosotros realmente deberíamos tenerlas, o sea, no de memoria, o sea, no la vamos a tener de memoria, pero sí debería yo tener impresa al lado de mi escritorio y cuando yo digo, tengo que hacer una debida diligencia y no sé cómo hacerla, abrir y buscar dentro de estas resoluciones porque ahí me dice lo mínimo que implica una debida diligencia ampliada, lo mínimo que implica una debida diligencia simplificada, lo mínimo que implica en una metodología de riesgos. ¿Cómo puedo hacer una metodología de riesgos? ¿Cómo puedo estructurar un plan de trabajo? ¿Qué fecha tengo que enviar mi plan de trabajo? Me dice quién es mi miembro del comité de cumplimiento, cómo son los roles, hasta qué fecha tengo que enviar los restos y todas esas estructuras y todas las dudas que nosotros tenemos en prevención de lavado de activos están en estas resoluciones. Están dentro de esto y directamente tenemos la estructura. Nosotros ingresamos a internet y pongo resolución 637 y me sale la resolución. Pongo 655, me sale 049, me sale. A su vez, si quiero ir más directo, me voy a la página de hacer, veo resoluciones para el sistema financiero de la economía popular y solidaria. Pongo prevención de lavado de activos y me salen estas resoluciones. Entonces, tengo la información a la mano. Puede ser que sí, yo también ingresé a trabajar como oficial de cumplimiento hace un montón de tiempo y cuando ingresé a mí me dijeron, yo venía del área de proveedores, ¿no? Yo manejaba calificación de proveedores, auditorías de segunda parte y me dijeron, oye Javier, ya que estás en eso, ¿qué te parece si eres oficial de cumplimiento de esta cooperativa? Segmento 3.
Es facilito, o sea, solo tienes que hacer reportes, el sistema te emite el reporte, entonces tú vienes un día a la semana y con eso te ganas un extra, ¿no? Yo dije, "Sí, ya dale, hagamos, ¿ya? Entonces, yo también, fue mi culpa, porque no me capacité por separado, sino que dije, sí, dale. Entonces, yo iba cada 10 de mes, sacaba mi reporte, cargaba, me llegaba mi correo electrónico y yo feliz me iba, ¿no? Y luego cuando tuve una supervisión, había un montón de cosas que la cooperativa no cumplía, como manuales, procesos, procedimientos, no tenía matrices de riesgos, no tenía metodología, no tenía absolutamente nada. Y ahí mi amigo que me llevó a trabajar allá no dijo, no, es que Javier, que era el gerente, no, es que yo no te dije, sino me dijo, es que yo pensé que tú sí sabías. Entonces yo tenía incluso por correo escrito que solamente yo iba a hacer reportes, pero cuando ya teníamos a las SERPs en el cuello, entonces ahí sí dijo, no, es que tú debías saber. Entonces, resulta que la SERPs nos hizo un plan de acción, ¿no? Y me tocó a mí trabajar directamente con un equipo mío, pagar directamente de mi bolsillo el equipo, porque no es que el gerente me dijo, bueno, ya me equivoqué, directamente, qué pena, yo asumo, búscate a alguien para que te ayude, ¿no? O sea, ya es como que no, es que Javier, yo te he venido pagando, eran tus responsabilidades y por aquí y por allá. Me tocó pagar un equipo, me tocó cubrir todo eso y para mí fue remedio, ¿no? De ahí me preparé, me capacité, tengo capacitaciones en Ecuador, tengo en la UAFE, tengo en Colombia, tengo en México, tengo en Brasil, en algunos lugares, y desde ahí yo les comparto el conocimiento, les ayudo, les doy seguimiento, porque ustedes se dan cuenta que dentro de mis posibilidades de tiempo, yo les respondo a todos ustedes, yo les echo una mano, yo les ayudo y generalmente tengo estas capacitaciones gratuitas, ¿no? Tengo capacitaciones de pago, los programas que son un poco más costosos porque es una inversión más fuerte. Tengo los de inversión media baja que son de 50 a 10 dólares, que es más por temas de insumos y tenemos capacitaciones gratuitas y tenemos, si analizamos este año, hemos tenido más capacitaciones gratuitas que de pago. Y ahora, como tal, ya elaboramos incluso la plataforma donde ustedes llevan ya todo el trabajo de prevención, toda la metodología de riesgo, toda la administración de riesgo, y donde esta plataforma directamente les saca el 75% del trabajo de cumplimiento. Y no es una plataforma costosa como las normales que les van a generar un costo de implementación de 3.000, 4.000 dólares y después unos costos mensuales de 300 a 600 dólares mensuales. Entonces, hemos venido trabajando en esto porque yo ya pasé por ello, ¿no? Entonces yo sí dije, obviamente, mejoré, hice cumplir plan de acción y renuncié. Y dije, ni más acá. Entonces, ¿qué sucede? Que yo me he topado con un montón de oficiales de cumplimiento en el camino que nunca les explicaron, nunca les capacitaron, nunca les dieron seguimiento y algunos que me he topado incluso les quitaron las contraseñas o les calificaron con un correo de la cooperativa y yo me he topado con oficiales de cumplimiento que venían reportando con el usuario de un oficial de cumplimiento anterior que ya había fallecido. Me he topado con oficiales de cumplimiento que renunciaron hace más de 2 años y la cooperativa seguía reportando con el usuario de esta persona porque nunca les desvinculó. Me he topado con oficiales de cumplimiento que no han subido los reportes. Me he topado con oficiales de cumplimiento al que le dijeron, no, yo solo te registro por un tema de cumplimiento, pero tú sigue en tu puesto de cajas, no te preocupes, contabilidad va a subir los reportes. Y luego resulta que contabilidad no subió y ahora como le llegó la multa, no, es tu responsabilidad porque tú estás registrado como oficial de cumplimiento y la multa va para ti. Entonces, imagínense un cajero que está ganando 450 dólares, le llega una multa de 1.200 dólares, ¿qué quiere decir? Que tiene que trabajar 3 meses gratis para pagar una multa que no era de él, una multa que él fue engañado y para la SED, para la UAF es su firma, es su responsabilidad y por ende la multa es suya.
¿Listo? Entonces, Entonces, dentro de eso es lo que hemos desarrollado y es por eso también que yo necesito que ustedes se lean esta normativa, se la impriman, la tengan y la revisen para con ello poder ir trabajando y poder también generar las estructuras que se nos vienen en camino y los cambios también que tenemos este año, ¿no? Luego, luego, tenemos, dentro de esto, tenemos nosotros el grupo que está segmentado, los grupos de oficiales de cumplimiento que tenemos segmentado por segmento uno 2 segmento 3 y segmento 4 y 5. ¿Por qué? Porque cada uno tiene diferentes tipos de registros y ahí es donde se va manejando, ¿no? Dice, ¿qué pasa con los contratos si el oficial firmó un contrato de cajero? ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice a mí la ley primero, no es cierto? Que el oficial de cumplimiento no puede ser una persona del área de captaciones. Y en el caso del dinero, si está dentro de captaciones, porque incluso dentro de los procesos misionales de mi cooperativa dice que es captaciones, ¿no? La caja. Se está incumpliendo normativa, el contrato ya debía subirse y en el caso de tener una revisión de la UAFE, vamos a tener una observación. Para aquellos que recién estamos abriendo los usuarios para prevención de lavado de activos del Banco Central o de la Junta de Política Financiera y Monetaria, nos piden el contrato de trabajo. Tenemos que cargar nuestro contrato de trabajo o la vinculación que nosotros mantenemos. Si yo subo un contrato de trabajo, pongo en evidencia el incumplimiento de la norma y voy a tener una sanción. Entonces van a tener una sanción, ¿ya? Déjeme ver qué más me dicen aquí. Dice, ¿dónde puedo fundamentarme legalmente para respaldar la generación de licitud de fondos debido a que donde trabajo genero muchas licitudes y soy y solo manejamos más depósitos en cheques y están pensando deme un segundito, en quitar licitud de fondos? Ya. Tenemos ley de economía popular y solidaria, tenemos la resolución de prevención de lavado de activos, tenemos la normativa donde me dice incluso que para el sistema financiero la licitud de fondos es sobre los $5,000, eh, donde me dice que yo tengo que solicitar licitud de fondos cuando es transacciones en efectivo o en similares, y un cheque es un similar, ¿no? La transferencia es un similar, entonces directamente quitar la licitud de fondos, lo único que se van a ganar es una sanción y una sanción muy compleja, porque van a tener directamente una intervención, un plan de seguimiento eh, y el plan de seguimiento ha dado paso al cierre de varias cooperativas. En el último semestre se cerraron 30 cooperativas, perdón, y todas fueron por incumplimiento del plan de seguimiento. Entonces, mucho ojo y mucho cuidado con eso. Inge, mi cooperativa pasó al segmento 3 desde este año. ¿Nos pueden cambiar a otro grupo? Sí, sí, sí les podemos cambiar. Es más, me avisan y les vamos cambiando al grupo que les corresponde. Sino que a veces también ya hacen amigos en el grupo y de ahí dicen, no, no me cambio porque tengo aquí mis amigos. Pero sí podemos cambiar, ¿ya? No hay ningún problema, igual les sirve más porque ahí están entre compañeros y tienen dudas similares, ¿no? Rocío dice, es asistente contable y oficial de cumplimiento y la COBE segmento 3 y se ha presentado un oficio por el tema de incumplimiento ya que debe estar en el 100% de su tiempo. ¿Qué más podría hacer, no? A ver, primer punto, nosotros segmento 3 debemos tener un oficial de cumplimiento titular y un suplente, ¿no? Dentro de esto, a mí que me dice la norma que el titular debe ser a tiempo completo y el suplente puede trabajar a medio tiempo y el otro medio tiempo en áreas que no sean captaciones. Cuando yo hablo de contabilidad, no es captación, por ende yo sí podría trabajar en esa área. ¿Qué sucede? Que si yo soy titular y estoy a medio tiempo en contabilidad y medio prevención, yo estoy incumpliendo la norma. Entonces,
qué es lo que yo debería hacer en mi informe, porque segmento 3 las reuniones son mensuales, ojo, del comité de cumplimiento. Entonces, en mi informe de cumplimiento del comité de cumplimiento, yo establecer un párrafo en los varios y donde yo puedo establecer y decir, de acuerdo a la normativa de prevención de lavado de activos, artículo tal, se establece que el oficial de cumplimiento, que para el segmento 3 se necesita un oficial de cumplimiento titular y suplente, de los cuales el titular trabaja a tiempo completo, el suplente a medio tiempo y el otro medio tiempo en áreas que no correspondan a captaciones. Dentro de la institución, el oficial de cumplimiento titular está trabajando medio tiempo en contabilidad y medio tiempo en prevención de lavado de activos, por lo cual estamos incumpliendo la resolución. Se recomienda que se tome en consideración esto para el cumplimiento, puesto que las sanciones establecidas por prevención de lavado de activos pueden ir desde una sanción económica hasta el cierre de la institución. Y pare de contar. Si el consejo no me cambia, no me cambio. Yo sigo trabajando mi medio tiempo en contabilidad, mi medio tiempo en lavado de activos. Pero tengo un informe que cuando venga la CEPS y cuando me sancionen, el consejo no me puede decir, es que Javier, lo que me dijeron, no, es que Javier tú debías de saber y tú debías conocer, ¿ya? Entonces no me pueden decir eso porque yo tengo un respaldo, ¿no? Y ese respaldo directamente yo cruzo y digo, hey, ratito, ¿cómo que yo no te dije? Aquí yo tengo un acta que está firmada, tengo un informe en el cual te avisé en la reunión de enero, en la de febrero, en la de marzo y así sucesivamente. Valor de sueldos, a ver, en este plano nosotros no tenemos un valor de sueldos, queremos parte del plan del siguiente año es hacer un estudio, pero es un poquito complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque directamente eh, no hay una tabla salarial que me diga el oficial de cumplimiento tiene que ganar tanto, ¿ya? Sino que más bien las instituciones han puesto el valor, el salario, de acuerdo al segmento, de acuerdo a la estructura, de acuerdo al tamaño y también de acuerdo al conocimiento, porque hay gerentes que dicen, no, es que el oficial de cumplimiento no hace nada, ¿ya? Y como muchas veces yo les he dicho, no es que no hace nada, y no es por el trabajo que gana el oficial de cumplimiento, sino por la responsabilidad y el riesgo. A mayor riesgo, mayor sueldo, porque yo me estoy jugando incluso mi libertad, ¿no? Sanciones económicas que van desde $500 para arriba, que sale de mi bolsillo, y algunas cooperativas lo que han hecho es, bueno, Javier, qué pena, yo lo que te puedo ayudar es haciéndote un préstamo para que pagues la multa, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, por eso se manejan el tema de sueldos. Tenemos oficiales de cumplimiento que trabajan a medio tiempo con facturación desde $250 hasta oficiales de cumplimiento que segmento uno pueden estar ganando sobre los $1,000. Nos hemos topado ya con un plan también bastante macabro en redes sociales de, como se llama, una prostitución del cargo. ¿Por qué? Porque están diciendo, yo le doy haciendo el reporte RESU por $5, ¿no? Entonces, ya los gerentes también que tienen un poquito de desconocimiento dicen, no, es que te pongo una función porque afuera me cobran $5. Entonces, decir un oficial de cumplimiento gana tanto y es mentir, ¿no? Es como cuando uno recién sale graduado de la universidad y le dicen, usted va a tener un cargo de esto y va a tener un sueldo de esto y le van a pagar esto. Y yo salgo feliz que voy a ir de jefe y que me van a pagar tanto. Y cuando comienzo a trabajar y a buscar trabajo, me dicen, no, 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 usted no viene de jefe y usted tiene un sueldo básico. Y yo, no, pero es que me prepara, pero no, es lo que hay y si quiere bien y si no, que te. Entonces, sí queremos hacer un estudio de salarial para incluso presentar una opción a la CEPS, un tema a la UAF, al Ministerio de Trabajo, para que se regule el salario y tengamos un tema de salario, pero sí nos ha sido un poquito complejo porque es como que se pregunta a veces, se hace una encuesta, así sea secreta, como cuál es su rango salarial y la gente se cohíbe, es como que no quiero que me cuente, quieren saber mi sueldo quizás para ir a ofrecerse más barato.
Entonces, no, no es la idea, pero sí queremos hacer para poder manejar esa rama, ¿no? Vamos con Diana, dice, hay inconveniente, sí. A ver, hay inconveniente si en mi contrato de trabajo tengo como asistente de gerente, pero hago función de cumplimiento y dos actividades más. Depende primero de mi segmento, ¿no? Si yo soy segmento 4 o 5, la norma me dice que puedo tener actividades siempre y cuando no sean de captación o generen un conflicto de interés. Entonces, al ser asistente del gerente, podría generar un conflicto de interés. Tendríamos que revisar y adicionalmente, la misma norma me dice que yo priorizo el lavado de activos. Es decir, yo trabajo medio tiempo en lavado de activos y el resto de tiempo en la otra área. Entonces resulta que mi cooperativa es muy pequeñita, entonces yo puedo trabajar en dos, tres cargos porque mi tiempo me cubre, pero siempre yo tengo que priorizar lavado de activos. Ya, primero lavado de activos y el tiempo que me sobra en otras áreas. Segmento 4 puede trabajar medio tiempo en otras funciones, sí, siempre y cuando no sean funciones de captación. Y eso me dice la resolución. Nos puede ayudar con metodología y procesos de debida diligencia antes y después de coincidencias en listas nacionales e internacionales. El tema de metodología y debida diligencia está dentro de la plataforma, dentro de la estructura que estamos desarrollando. En el tema de procesos y debida diligencia vamos a ver un poco, vamos a ver estructura de procesos en este diplomado y vamos a ver también el manejo de debidas diligencias. Sin embargo, a profundidad ya es un taller un poquito más largo que ya está planificado posiblemente para el próximo año. Buenas noches. Presentar la licitud de fondo por el socio de transferencias interbancarias realizadas es suficiente o como es transferencia y proviene de otras instituciones ya no es necesario. A ver, ¿qué me dice mi ley, no? Me dice que cuando una transferencia viene de otra institución financiera, yo aún así debería ser debida diligencia ampliada. A mí directamente me dicen que yo tengo que tener una estructura, ¿no? Y que yo tengo que evidenciar de dónde viene el dinero. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando viene el dinero con una transferencia, yo tengo un 10% de mi debida diligencia, ¿no? Porque muchas de las cooperativas dicen, es bancarizado y como bancarizado ya el banco le hizo debida diligencia, por lo tanto yo no tengo que hacerla. No, por normativa, sí tengo que hacerla, aun cuando se duplique. Segundo, el que sea bancarizado no quiere decir que el dinero no pueda venir de lavado de activos. Entonces, por ende, yo tengo que pedir documentación complementaria para respaldar la procedencia de esos recursos. ¿Listo? ¿Cómo acceder a la plataforma? Directamente escríbanos y con eso ya le asignaríamos una persona para que cree un usuario de prueba y pueda ir desarrollando y conociendo la plataforma como tal. ¿Listo? Entonces, con esto ya nos vamos a la resolución de superintendencia de compañías. Si bien nos adelantamos ya un poquito en esta rama, superintendencia de compañías tiene también su estructura, tiene su modelo de manual de lavado de activos, tiene su plataforma, perdón, para calificación del oficial de cumplimiento porque es mediante plataforma, tiene su estructura de metodología de riesgos y tiene todos los parámetros y a su vez metodologías, manuales y todo eso, debidas diligencias, tienen una similitud entre superintendencia de bancos, superintendencia de compañías y superintendencia de economía popular y solidaria. Es por ello que directamente yo sí puedo moverme, ¿no? De superintendencia de compañías a CEP, de CEP a super de bancos, de acuerdo a mis necesidades. Siempre voy a tener que tener una capacitación adicional para poder actualizarme, pero sin embargo, la estructura es muy similar. ¿Por qué? Porque todas estas nacen de una ley. Y la ley no es interpretativa, sino que directamente es de aplicación. Dentro de eso,
los parámetros de calificación como de oficial de cumplimiento son distintos. En el uno yo puedo calificarme aun cuando no esté trabajando, me dan para 5 años mi resolución y con eso busco trabajo. Y en las otras dos yo ya tengo que tener trabajo para poderme calificar. En súper de compañías directamente yo tengo que eh, tener título de tercer nivel o a su vez haber sido calificado como oficial de cumplimiento por la UAFE por un periodo mínimo de 1 año, mientras que en súper de bancos yo tengo que tener una estructura y tengo que tener un cargo de alta dirección. Entonces, son cambios puntuales, pero tienen directamente como sus estructuras, ¿no? Y a mí me dice, el comité de cumplimiento estableció que en las transferencias interbancarias solo se pida como justificativo la solicitud de transferencia. ¿Es válido ese documento? Primero, el comité de cumplimiento no establece esto. Ojo, ¿no? El comité de cumplimiento solamente para segmento uno, 2 y 3 aprueba el, el documento metodológico y sus actualizaciones. Para segmento 4 y 5 no aprueba el documento. Quien aprueba directamente cualquier tipo de estructuras, procesos, procedimientos, requerimiento es del Consejo de Administración. ¿Qué sucede? Que dentro de la norma me dice que el Consejo de Administración puede aprobar esto. Sin embargo, el Consejo de Administración es responsable en el caso de que las políticas o las estructuras sean débiles. Entonces, al haber una aprobación, al ser débil, ya no se van a ir solo contra el oficial de cumplimiento, sino también con el Consejo de Administración que aprobó eso. ¿Listo? Pero recuerden, el comité de cumplimiento no aprueba. Si el comité de cumplimiento aprobó eso, no tiene validez. ¿Ya? Porque no está dentro de la estructura que debemos tener en economía popular y solidaria. Listo. ¿Alguna pregunta adicional, por favor? ¿Preguntas, dudas? A ver, si el dinero es por transferencia y el formulario, el socio dice que proviene de un crédito que realizó en otra institución, sirve como justificativo una tabla de amortización. A ver, ¿qué sucede, no es cierto? Y vamos a ser abogados del diablo. Y vamos a ser... ¿Qué sucede si yo hago una... Guárdenme un segundito. Voy a apagar el micrófono. Ya. Si yo digo que yo tengo o que viene mi dinero de una institución financiera y donde yo directamente hice un crédito, ¿no es cierto? Ya. La tabla de amortización como tal no puede ser un respaldo. ¿Por qué? Porque hay instituciones donde yo voy a pedir solicitud o voy a pedir información de un crédito y me sacan una tabla de amortización para que yo conozca. Incluso si yo voy en algunas instituciones, ingreso a las páginas de la institución, pongo el monto, pongo los datos, ya me saca a mí también una tabla de amortización para poder imprimir, ¿ya? Entonces, la tabla de amortización como tal no es un respaldo. La tabla de amortización debería tener sellos, firmas y todas las seguridades. Y adicionalmente a la tabla de amortización yo debería tener mi libreta o mi estado de cuenta, ¿ya? Porque ¿qué sucede? Que si yo hago un crédito por unos $20,000 y luego me voy a 4 cooperativas y a las 4 cooperativas les presento la misma justificación, ¿no? A diferencia que si yo llevo de mi cuenta y digo, miren, a mí me depositaron el lunes del crédito los 20 y el martes pido la transferencia de esos 20 que viene a la cooperativa. Entonces, ese sí es un justificativo. Pero la tabla de amortización como tal no. Y les voy a dar un ejemplo que tuvimos recién en una consultoría que manejamos hace poquito, ¿no? Viene un socio y trae $10,000 y $10,000 en billetes de alta denominación, ¿ya? El oficial de cumplimiento le pide justificación de ese dinero, de procedencia de dinero, ¿no? Resulta que él dice es que yo tenía en la cooperativa X que me hicieron un préstamo, ¿ya? Entonces, claro, tráigame la libreta para con eso justificar.
Me trae la libreta y sí, evidentemente le hicieron el préstamo, evidentemente él tenía dinero en su cuenta, pero en su libreta nunca existe un retiro ni una transferencia. Entonces, al no existir ni retiro por un valor similar al que me depositó, ni transferencia por ese valor, no existe o no es justificativo, porque únicamente dice, yo tengo dinero, pero el dinero que está depositando no es el que está saliendo de esa cuenta o de ese justificativo que él me está presentando como tal. Entonces, ahí es donde yo les digo siempre, mi conocimiento técnico, ¿no? Entonces, si yo traigo el dinero a la cuenta, no podría tener el mismo dinero en mi cuenta anterior. Entonces, tenemos que analizar esos parámetros. De ahí las tablas de amortización, vuelvo y repito, tienen que tener firma, sello y todo eso. ¿Por qué? Porque yo entro a la página de una cooperativa segmento uno, ingreso mis datos, me sale la tabla de amortización, me permite imprimir o me mandan incluso hasta mi correo y yo ahí cojo, imprimo, llevo y les digo, esta es mi tabla de amortización de mi crédito que saqué, pero nada me justifica. Sin embargo, si yo llevo mi libreta, en mi libreta sí me refleja el depósito y también me refleja el retiro o la transferencia de ese dinero. Entonces, mucho ojo con eso porque podemos caer por ahí en algún riesgo. Y la idea es evitarnos cualquier tipo de riesgo.